Propicios días, criaturas del cosmos, bienvenidas a esta emisión improbable del espacio-tiempo, porque contra todo pronóstico, aquí estamos, luchando contra las fuerzas de la entropía y la incertidumbre del mundo en Random Universe, tu podcast sobre ciencia, humanos y un vacío insondable. Elena Denia al micro desde algún lugar recóndito de la Tierra y en otro lado del globo, Sergio Mars. Muy buenas, Sergio. Hola, Elena. Yo aquí representando la entropía. Exactamente. Sergio, ¿cómo de random te sientes hoy? Pues la verdad es que muy random, teniendo en cuenta que debuto aquí en Random Universe, a ver qué tal lo hacemos y que me interese mucho el tema de hoy. Este es tu debut en YouTube y además lo Sí, estás haciendo en directo. tirándose a la piscina de lleno. Muy bien, muy bien. Bueno, para los oyentes que no lo sepa, que no conozca a Sergio, Sergio es escritor que ha recibido muchos premios, es editor, es traductor, es gran experto en los géneros de fantasía, ciencia ficción y terror también. Y además de formación, Sergio, eres biólogo. Exacto. Y para quien no conozca a Elena, también escribe, lo que pasa es que no le da mucho tiempo últimamente, pero escribe muy bien. Y además es astrofísica especializada también en comunicación de la ciencia, con lo cual Sí. aquí vamos a ver si abarcamos campos. Claro, aquí este es un buen tándem, ¿no? Porque es el tándem cielo-tierra. Hay biología, astrofísica. Muy guay, muy guay. Muy Pues nada, bien. muchas ganas. Y bueno, y mandarle un saludo también a Víctor, que era mi anterior colaborador, que por circunstancias de la vida pues no lo ha podido compaginar, pero vamos, que lo vamos a echar muchísimo de menos. Sus ideas originales, su simpatía, su risa estridente, todo, todo, todo. Nada, Víctor, que cuando quieras te unes y haces algún cameo por aquí, por Random Universe. Muy bien, pues Sergio, vamos al lío. Vamos a ello. Venga, pues hoy vamos a hablar sobre la idea de devolver una especie extinta a la vida. Pero vamos a intentar aportar unos ángulos a veces oscuros, a veces un tanto fantásticos al respecto. Así que, bueno, pues el menú del día es primero hablar de los lobos huargos, la supuesta desextinción de los lobos huargos, que es una noticia que pululó por ahí hace unos meses. Hablaremos, por supuesto, de dinosaurios y la idea ingenua de la ciencia que transmitió en su momento Jurassic Park. También daremos algunos detalles técnicos y éticos sobre la potencial desextinción de animales y finalmente haremos un experimento mental. Imaginaremos un escenario en el que la raza humana se desextinga en un futuro hipotético muy, muy lejano. Así que, bueno, pues vamos al lío. Sergio, ya he dicho antes, Vamos allá. eres biólogo, entonces en calidad de Sí, biólogo, ¿me puedes contar un poco cómo fue todo aquel tema de los lobos huargos? Yo no tengo ni idea. por supuesto. Bueno, aparte de biólogo, mi especialización fue en genética, con lo cual esto es un poquito más, me llega de cerca. Y tendríamos que hablar, pues es una noticia que, como ya recordarás, salió hace unos meses, un poquito antes del verano. De hecho, cuando estábamos preparando todo para lanzarnos a las redes, Así y es. era la desextinción, la supuesta desextinción del lobo huargo por una empresa llamada Colossal Biotech. Bien, esto, por supuesto, llenó todas las noticias, todo el mundo se hizo eco y enseguida nos enseñaron esos maravillosos lobitos blancos acompañados de George R.R. Martin para terminar de darles la enjundia Claro, necesaria. ahí iba a decirte yo, quería saber qué son los lobos huargos porque la idea que tengo es la de Canción de Hielo y Fuego. Claro, la idea que tenemos es un poquito la de la literatura fantástica, que los ha asumido, ya lo hizo George Martin, lo hizo antes Tolkien, y en realidad, bueno, pues vamos a ver, el lobo huargo es una especie extinta de cánido. Se extinguió hace bastante poco. De hecho, hay
algunas... o sea, se estima que pudo extinguirse los últimos ejemplares hace unos 10.000 años, lo cual en términos geológicos es nada, es nada. Y era un tipo de depredador que vivía en Norteamérica y Sudamérica. Era similar al lobo en cuanto fenotípicamente, y ha sido bastante famoso porque, bueno, a lo mejor los conoces, no sé si has ido a los charcos de la Brea, No por he estado. allá no has estado, pues ahí se han No. encontrado varias decenas de cadáveres de estos lobos. Entonces, lo de Colossal vino un poco por sorpresa, porque ellos es que estaban diciendo que iban a desextinguir el mamut. De hecho, están todavía en ello. Pero, así como un poquito de la nada, en abril del 2025 saltó la noticia de que se había desextinguido al lobo huargo y teníamos a 2 cachorros, que eran 2 machos, Rómulo y Remo. Vale, hasta aquí el anuncio. Pero vamos a adentrarnos un poquito en lo que realmente nos encontramos, porque normalmente la gente no se para a pensar qué es, y también porque la noticia era de gente que no tiene mucho, por decirlo suavemente, no tiene mucho conocimiento científico. Vale, la idea es la siguiente. La empresa, Colossal, había recogido ADN antiguo, ADN se llama Ancient DNA, o sea, ADN antiguo, de 2 muestras de lobo. Las de la brea no sirven porque ahí hace calor y el calor destruye completamente el ADN, y la habían recogido de un diente de 7.000 años de antigüedad y un trozo del cráneo. Aquí detrás de la oreja, que tenemos una zona un poco más gruesa, todos los mamíferos, y de ese trozo, que es también un sitio ideal para recuperar ADN, de 72.000 años de antigüedad. Entonces, los habían secuenciado. ¿Con estas 2 muestras era suficiente o tenían que llenar huecos? Vale, buena pregunta, muy buena pregunta, porque nadie lo sabe exactamente hasta qué punto se ha secuenciado. Había un proyecto internacional en el que utilizaban más de 40 muestras, 46 creo, y de esas 46 las 2 únicas viables fueron estas 2. Y no llegaron a secuenciar más que un 0,1% del genoma. Entonces lo cogieron, se hicieron un poquito con una muestra también Colossal, aplicaron sus técnicas y, según estiman, recuperaron hasta el 50% del ADN de los lobos huargos. La cuestión es que las cifras han saltado un poquito. A veces decían 70, a veces decían 50, no sabemos muy bien. ¿Y qué pasa con el restante? Con lo que falta. Aún no se ha recuperado. Entonces, y del 50% que sí que tenemos, tampoco estamos muy seguros porque no se ha publicado ningún artículo en una revista de estas de peer review, o sea, de las científicas que te examinan. Aún no se ha publicado, llevamos esperando desde marzo y aún no ha habido ninguna comunicación científica validada. Pero vamos a asumir simplemente que tenemos este 50%, no sabemos en qué condiciones, y el caso es que lo compararon un poquito con... Eligieron la especie que más se parece actualmente. Seguramente cuando empezaron el proyecto aún se creía que esta especie, el lobo gris, era la más cercana al lobo huargo. Ahora, a partir del 2021, se sabe que no es así exactamente. El lobo huargo se separó del lobo gris, de hecho se separó de todos los cánidos del género Canis hace 5,6 millones de años. Lo cual... Hace un rato ya, sí, sí. Lo cual es bastante. Es decir, la especie más cercana al lobo huargo puedes elegir la que quieras de los cánidos. Puede ser el lobo gris, puede ser el chacal, puede ser cualquiera de los cánidos. ¿Por qué elegir el lobo gris? Porque es el más parecido. Vale. ¿Y por qué es parecido? Seguramente simplemente porque ocupan un nicho ecológico similar. Es evolución convergente.
similar, pero no exacto. Eso sí, es importante más adelante tenerlo en cuenta. Vale, de todo esto, con sus técnicas, que tampoco han divulgado todavía, seleccionaron 14 genes, que es lo que decían que podían darnos fenotípicamente transformar el lobo gris en lobo huargo. Y esos 14 genes los editaron con CRISPR-Cas en 20 sitios diferentes. Tampoco sabemos qué rango de ediciones. No sabemos si es un nucleótido que cambia aquí, si han cortado una secuencita y la han puesto en un sitio. No sabemos exactamente qué grado de edición tienen, pero sí que sabemos que son 14 genes. Es decir, esos 14 genes supuestamente no, efectivamente, porque lo hemos visto, seleccionan para las siguientes, una serie de características. El tamaño, porque el lobo huargo es un 20% más grande que el lobo gris, o era un 20%, la mandíbula más ancha, los dientes más fuertes, básicamente hacer pues, el lobo ideal para Stephen King. Eso, más fiero. y también el pelaje blanco. Y eso también es un poquito... porque ellos dicen que han encontrado que, analizando el ADN que han recuperado, que el lobo huargo tenía el pelaje claro. Pero eso lo han dicho ellos, no han dicho cómo ni por qué. Y entonces decidieron hacerlos blancos. Pero con los genes que encontraron no los podían utilizar, porque podía volver a sus criaturas, sus lobos, podían hacerlos ciegos. Entonces lo que cogieron fue una mutación. Colaterales. Efectos colaterales que, en fin, ya hablaremos, pueden ser miles. Lo que cogieron fue una mutación ya conocida que aparece en perros para el pelo blanco, y en vez de utilizar la del lobo huargo, utilizaron la de los perros, que está más controladita y la puedes poner aquí. ¿Cuál es el objetivo realmente de hacerlos blancos? Porque es poco probable que los lobos huargos fueran blancos, en el sentido de que no vivían en una zona que estuviera siempre nevada. Incluso aunque era la edad de hielo, vivían en Centroamérica, por ejemplo. En Centroamérica no nevaría, o no nevaría mucho en estas épocas. Entonces, ¿para qué lo hicieron? Bueno, está claro. Por esto. Claro, dijeron, ¿cómo bueno, hacer? Sergio, para que nos escuchéis y estéis viendo el podcast, Sergio acaba de mostrar el libro de George R.R. Martin. Exactamente. La primera entrega de Canción de Hielo y Fuego. Tenían que hacerlos parecidos a los lobos de Martin, a los lobos huargos de Martin, porque así llamaban mucho más la atención. Muy bien. El resultado es que al final no quiero, eso sí, hacer de menos algunos de los logros que sí que tenemos. Es decir, han cogido 14 genes, no han insertado el gen antiguo, lo que han hecho ha sido editar los genes que ya modernos para que sean iguales a los antiguos. Supongo que son unos genes que, además de secuenciar para una serie determinada de elementos, además la diferencia entre lo que han encontrado los lobos huargos y lo que tienen ahí no es muy grande. Y eso, pues, con eso, pues han sacado este animal que, bueno... ¿Qué es este animal? Vale. Primero un poquito del proceso. Cogen células madres endoteliales de la sangre, que también es un adelanto bastante bueno. Editan el ADN dentro de ellas y cogen ese núcleo y lo meten en un óvulo. Y ese óvulo fecundado, de este modo, mediante transferencia genética, es un sistema ya de clonación bastante que se lleva haciendo desde la oveja Dolly o antes. Este lo meten, lo inseminan artificialmente, bueno, no inseminar, no, es al revés, meten el óvulo ya fecundado en una madre de alquiler, que en este caso eran unas perras de mestizas, porque son las que más aguantan lo que les echen, no, nada de razas puras. Más resistentes, sí. Y bastante grandes, porque los cachorros iban a ser, en teoría, potentes, y lo han sido. Y nacieron Rómulo y Remo, los dos primeros lobos huargos. ¿Y por qué hay tanto secretismo en torno a la empresa? ¿Crees que es una cuestión de, no sé, de clasificación de detalles científicos y patentes? ¿O tiene más que ver con que no quieren revelar que,
no sé, que Ay, quizá no son lobos huargos como tal, sino que es un ser que han creado que, bueno, se le realmente, parece, pero... realmente, y la comunidad científica enseguida se posiciona al respecto, no son lobos huargos, evidentemente, son lobos grises transgénicos. Lo cual tampoco está mal, porque son lobos grises transgénicos que han modelado para parecerse a un lobo huargo. Después, los de Colossal han dicho, no, es que nuestra definición de especie es si se parece a la especie tal, o sea, si se mueve como un lobo huargo y parece un lobo huargo, es un lobo huargo. Ya. El parecido se estima que está en el 95% del genoma, entre el lobo huargo y el lobo gris. Evidentemente, si coges 14 genes y son los que diferencias, es un 99,9999 no sé cuánto lobo gris, con 14 genes. Para que nos hagamos una idea, tendrán unos 19.000 genes. De esos 19.000 hay 14 modificados. Vale, ahí veo ya la proporción. ¿Qué pasa con la empresa? La empresa surgió por parte de un empresario de estos de tecnologías que se llama George Church, que tiene varias iniciativas de estas, que lanzó la propuesta de lanzar Colossal y con la promesa de resucitar al mamut consiguió 500 millones para lanzamiento, ¿no? Después de el anuncio de los lobos huargos, la empresa vale en estos momentos 10.000 millones. Es una posibilidad. Es una posibilidad. El marketing Juego de Tronos funcionó. También se habla de que él va a utilizar el dinero para hacer algún tipo de patente, bien sea de sus programas bioinformáticos, que la verdad es que si pueden hacer exactamente lo que dicen que hacen, pues pueden ser muy interesantes, bien sea de sus técnicas, que, bueno, ya digo que hay técnicas de las que comentan que también son interesantes a priori. El problema, que no han sido revisadas. No Claro. sabemos tampoco si Rómulo y Remo son los primeros. Como en Alien, ¿no? Cuando están clonando a la teniente Ellen en Alien 3, sí, que dicen, no, esto no lo vemos. Estas pruebas no valían y están ahí unos engendros. Por ejemplo, la segunda es una hembra, que es Kaleshi. ¿Por qué una? A lo mejor porque la segunda no les salió o porque probaron más, no sé, no lo sabemos. Hay bastante secretismo al respecto. Pero aparte de todo esto, la verdad es que hay que decir que hay mucha ambivalencia a este respecto, porque por un lado ha llamado mucho la atención, pero por otro ha llamado la atención a lo mejor hacia donde no debía. Porque ha hecho unas promesas que no puede cumplir del todo. O no puede cumplir en estos momentos, que es desextinguir animales. Su propuesta ahora de desextinguir al mamut es a base de un elefante indio. Básicamente es como si lo cogieras y lo vistieras con un disfraz de mamut. Han creado ya ratones lanudos, o sea, ratones con un pelo largo y clarito y todo eso, y que no, esto vamos a meterlo aquí, y dicen que van a cambiar hasta 50 y tantos genes del elefante indio para conseguir el mamut. No vas a conseguir el mamut, vas a conseguir un elefante indio peludo. Claro. Entonces, cosas, bueno, ya hablaremos más adelante, quizás de las cosas que puede éticamente que nos preocupamos. Esto se parece bastante, aunque lo han intentado ocultar por todos los medios, a Jurassic Park. Así es. Han intentado diferenciarse todo lo posible de Jurassic Park, porque últimamente se ha visto muchas cosas que los dinosaurios son parecidos a como era y todo eso. Entonces, yo creo que podría ser interesante también analizar este antecedente ficticio para ver todo esto, porque además es más seguro por si las demandas y todo eso. Desde luego que sí. Pues me alegra que lo digas, Sergio, porque yo precisamente quería comentarte que justo la idea que yo he tenido siempre de desextinción ha estado ligada con la película Jurassic Park. Sobre todo porque, bueno, es una película que fui a ver cuando era muy pequeña, la vi en el cine Rex.
que era un cine de Castellón. Bueno, yo he nacido en Valencia, pero me crié en Castellón. Y por aquel entonces era un renacuajo. Y claro, a mí esta película me impactó mucho. Sentí una fascinación absoluta por los dinosaurios, ver esas criaturas tan gigantescas, pues moviéndose, corriendo, cazando, incluso interactuando con humanos muchas veces para comérselos, todo se ha dicho. Pues para mí fue muy impactante, y además yo creo que a través de esta película también me formé una idea de lo que era la ciencia, porque ya digo que era un renacuajo en ese momento. La peli se estrenó en 1993. Y bueno, y parte de la magia viene, por supuesto, gracias al director, a Steven Spielberg, y a toda la parte técnica de la película. Porque, bueno, Jurassic Park marcó un antes y un después en el cine y también en el modo de hacer cine. O sea, ahí se utilizaron estos robots gigantes, animatrónicos, modelos físicos a tamaño real de los dinosaurios, pero a la vez también se introdujo un poquito de arte digital por ordenador, Bueno, ¿no? Hubo una combinación. 5 minutos. Pues sí, 5 minutos en 5 total, minutos. pero Pero precisamente sí, bueno, porque... iban a hacerlo con stop motion. Ajá. Y le dijeron a Spielberg, no, podemos hacerlo a esto que es nuevo. Y dijeron, vamos a probar. Vamos a probar. La cuestión es que lo introdujo de una forma Ujú. tan sutil que quedó magnífico. Y tú Sí, veías sí. la película años después y No, más años aún después, se mantiene y es que se ve y totalmente. es fantástica. Bueno, ahora la Ujú. han mejorado un poquito y tal, pero es fantástica. O sea, es una película que técnicamente no, o sea, ha envejecido muy bien, muy bien, Sí. muy bien. Y luego, bueno, pues crearon, ahí se tuvieron que inventar un montón de cosas. O sea, hay mucha ficción, por supuesto, respecto a la resurrección de los dinosaurios. También creo que esto solo es una curiosidad, crearon el sonido de los dinosaurios basándose en varios animales, que yo que sé, eran tigres, no me acuerdo qué más había por ahí, ballenas, elefantes, Ujú. incluso unas tortugas aparearse, algo así. Con toda esa mezcla hicieron el rugido de los velociraptores y de otros animales. Y Y además nada, que a qué niño no le fascinan los dinosaurios. O sea, claro, todos fue hemos pasado por todos hemos pasado por ahí. un logro de la técnica Ujú. tremendísimo. Pero bueno, luego también una cosa interesante y que creo que viene al caso al programa de hoy es la parte conceptual de la película, ¿no? Porque Jurassic Park es una historia que habla sobre la capacidad técnica, sobre la capacidad científica del ser humano, pero también sobre el control humano sobre sus creaciones, también sobre los límites éticos. Y aquí hay una frase que es más o menos así, que dice el personaje, el matemático, el personaje encarnado Ian por Malcolm. Bloom, yes, Ian Ujú. Malcolm, y dice, la cuestión no es si podemos hacerlo, sino si debemos hacerlo. Y esa frase resume de alguna forma el dilema ético que plantea o que planteó en su momento esta película y que transmitió al gran público, porque la gente no se planteaba esto. Bueno, también tenemos que hablar un poquito antes del autor, de Michael Crichton. No, primero vamos con la peli y luego Bueno, no, paso al libro. Sí, mencionarlo un poquito por sí, esto encima. está basado en una novela de Michael Crichton. Pues este era un señor muy curioso, era un señor muy alto, por cierto, leí el otro día, medía 2 metros y pico. Estaba un poco acomplejado por ese tema y bueno, pues se dedicaba muchísimo tiempo a escribir, aunque no pensaba ser escritor. El primero se metió a estudiar filología inglesa en Harvard y después cambió porque tuvo unas desavenencias con el departamento, incluso creo que coló un trabajo que había escrito George Orwell, lo puso con su nombre porque pensaba que un profesor le tenía manía y efectivamente demostró que le puso una nota muy baja y era de un escritor reconocido de la época, y bueno, época anterior. Y bueno, sí, era un personaje que sí que tenía ciertos conocimientos de ciencia, porque después de cambiarse de estudiar filología inglesa, ya creo que pasó a estudiar temas de antropología, pero No, relacionado con medicina. medicina. Era Fue de médico. ¿Sí? Bueno, después posteriormente. todavía. Y pasó un tiempo en Europa y luego volvió y se hizo médico. De hecho, Vale. creo que es guionista de la serie Urgencias. Y creador, sí. Hace un montón de cosas este señor. Guionista de Twister, de, no sé, ahora mismo, Almas de Metal.
La Además de dirigió, la dirigió, la la dirigió. escribió y la dirigió, ambas Ujú. cosas. Sí, bueno, pues es un personaje que le interesaba la ciencia y que de hecho es el padre del género del tecnothriller. ¿Mm? Yo discreparía, pero bueno, es el principal, El la punta de principal, lanza, el que vale, llegó pues a, eso. el que brilló más en el género, hasta que Eso me se, basta, hasta que eso se me fue. basta. Ujú, Entonces, claro, digamos que aquí lo que propone Michael Crichton en la novela es un poco distinto. La idea de la ujú. ciencia es bastante distinta de la que encontramos en la película de Jurassic Park. En realidad la novela solo le saca 3 años o algo así, creo. Se llevan No, 3 años. no. Vendió los derechos antes de sacarla al Antes de antes de sacarla, vale, sacarla. sí, creo que ya había hablado con Spielberg, Sí, sí. etcétera, etcétera, algo así. Bueno, lo que quiero decir es que son más o menos de la misma época. Sí. Y bueno, y decir que o sea, la película plantea una idea de la ciencia que que se entiende como una fuente de asombro, es algo que se tuerce por la imprudencia humana, pero que hay un énfasis ahí en que debemos Ujú, utilizarla bien. Y sin embargo, Michael Crichton pinta la ciencia como un poder tecnocientífico que está siempre al servicio del capital, ¿vale? sí. Entonces, yo creo que el personaje clave mediante el cual podemos ver plasmada esta diferencia clara es Ujú, es el del viejito que en la película es entrañable, Hammond, es sí. un viejito entrañable que tiene ese sueño de crear a los Ujú, dinosaurios, que habla pues con toda esa emoción, dice pues nuestros científicos han logrado lo que nunca antes se había conseguido y habla así de todas esas posibilidades. ujú. Y luego, sin embargo, en la obra de Crichton tenemos un personaje que es mucho más oscuro. O sea, es mucho más oscuro. Es un señor que solo piensa, pues eso, en sacar pasta, pretende cobrar con el parque, con Jurassic Park, $5.000 la entrada para que solo puedan ir los niños ricos del mundo. ¿Sabes? Una cosa mucho más cerrada. A veces tiene estallidos de furia cuando no se Ujú. hace Sí. soportar. Tampoco se aparece en la novela que tenga un gran conocimiento de la biotecnología, simplemente temas muy burdos, ¿no? Quiero hacer esto, venga, hazlo realidad, yo pongo la pasta, consigo inversores, no sé. Es una idea muy distinta. Entonces, lo que sí quería poner de manifiesto es que si bien la película Jurassic Park nos proporcionó una idea de la ciencia mucho más ingenua, pero a la vez asombrosa y quizá la sensación de que podía ser todopoderosa de alguna forma, a mí me lo pareció en aquel momento, Ujú. era joven, es cierto, yo creo que el libro tiene un aspecto que se puede resaltar y es que teje la ciencia a través de un entramado de actores y sus relaciones que muchas veces son conflictivas y esto es muy interesante desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque ahí aparecen elementos como, por ejemplo, una oficina de transferencia de conocimiento, o sea, de transferencia de tecnología, que es una institución mediante la cual se canaliza el conocimiento que se elabora en la universidad al mundo de la empresa. Aparecen varias empresas que operan en California, o sea, en Palo Alto, en hubs tipo Silicon Ujú. Valley, este tipo de sitios. Y aparece toda una subtrama que es sobre espionaje industrial, que está muy bien también. Entonces ahí hay una serie de personas que intentan robar las muestras Y, precisamente porque y quieren si no esquivar recuerdo las mal, patentes. Ujú. si no recuerdo mal, hacen un pitch con un mamut enano Un o mamut algo así. enano. No, un elefante Sí, enano. Un es elefante verdad, enano. un elefante enano, Que sí, después así dicen es. que tienen tendencia a constiparse o algo así. Así Pero sí, es, o muy sea, bien. es literalmente, es como si, es colosal. Es muy parecido Lo a lo es, que está muy haciendo. parecido, muy Sí. parecido. Y luego en el libro además te das cuenta de una serie de detalles que son un poco más fortuitos y dices, ostras, que Ujú. la ciencia en el día a día funciona así muchas veces. Por ejemplo, al principio pues se distribuyen unas imágenes a través de fax que ha hecho una niña bueno, una imagen robot de un dinosaurio pequeñito que lo Sí. ha encontrado en una playa de Costa Rica. O sea, recordad, oyentes, que Jurassic Park es en Isla Nublar, que está a unos cuantos kilómetros de Costa Rica, forma Ujú. parte del país, pero ya
aparece algún dinosaurio pequeño en playas de por ahí. O sea, se están extendiendo, están escapando de alguna forma del parque. Sí, como dicen, la vida se abre camino. Exactamente, ese es otro. Precisamente esa es una de las ideas subyacentes y creo que el eslogan más, no sé, más repetido de la película, Life finds a way, ¿no? La vida se abre camino. Y bueno, y de esta manera, pues ahí, yo qué sé, por ejemplo, van a buscar un experto y resulta que ese tío es el mayor experto en dinosaurios, pero está en Borneo de una expedición, no va a volver en un mes, pero entonces el dibujo lo ve una chica que es una técnico de laboratorio y sabe que es un dinosaurio, no ya porque sea bióloga, sino porque su hijo está obsesionado con los dinosaurios. Entonces, hay una serie de casualidades y tal que yo las he presenciado en el mundo. Entonces, esa parte la teje muy bien. Sí que es cierto que tiene otras que son más discutibles, sobre todo la referida a la teoría del caos, que bueno, en el libro... No pilla ni una de la teoría del caos. No, porque realmente lo que pretende decir el libro simplemente es que el ecosistema no se puede contener ni predecir y ya está. Ya, pero según cómo lo definen, no podríamos construir nada porque todo es caótico y todo se iría al traste. Claro, claro, y además es cierto que el personaje del matemático parece un predicador que está diciendo todo el rato vamos a morir todos, ¿vale? Y esto es inevitable porque así lo establece la teoría del caos. Y eso no tiene ni pies ni cabeza, realmente. Pero bueno, hay muchas otras cosas que están muy bien. Y, por ejemplo, el ecosistema que se crea en el libro es un auténtico desastre. O sea, ahí además el Hammond escatima con gastos de personal, no pone unas barreras que son antitormentas, no sé, pues hace una serie de reducción de gastos que luego tienen un coste. Tampoco habían previsto la cantidad descomunal de comida que necesitan los dinosaurios, la cantidad de excrementos que hay luego por la isla y que también impactan en el ecosistema. Cosas imprevistas como que algunos dinosaurios como el dilofosaurio resulta que tiene veneno. No es que esto sea verdad, es que lo dicen en el libro, o sea, es una fantasía. Sí. Pero dicen, es que hay una serie de cuestiones que luego nos estamos encontrando y no habíamos previsto. Y esta es un poco la idea. Entonces, yo quería, o sea, con esto simplemente decir que si a alguien le apetece leer la novela Jurassic Park, está muy chula, tiene una idea un poco más realista de cómo funciona la ciencia, sobre todo con estos otros actores, las empresas, innovación, espionaje, cómo se hacen los descubrimientos, etcétera, y luego toda la parte ética, por supuesto. Pero lo que sí quería, y aquí quería llegar, resaltar en el programa de hoy, es el impacto de la película en la propia ciencia, ¿vale? Porque, de hecho, tú ahora mismo, Sergio, cuando has comentado el tema de los lobos huargos, estás diciendo que se habían basado en, pues eso, en Juego de Tronos para hacer el marketing y de esa manera obtener fondos, ¿no? Para continuar investigando. Entonces, aquí de alguna forma creo que tenemos que romper una lanza en favor de la ficción o darle el crédito que merece muchas veces para inspirar ideas científicas. ¿Por qué? Porque aunque Jurassic Park en su momento bueno, pues tuvo algunos errores científicos, tanto el libro como la película, etcétera, hay que dar crédito al hecho de que levantó muchísimo interés alrededor de los dinosaurios, de la paleontología y también educó al público incluso en conceptos abstractos como el ADN, ¿no? O la secuenciación genética, clonación, todo esto. En aquella época no era popular. No eran tan conocidas las cosas, sí. Claro, entonces... ¿Cometen algún errorcillo? Sí, no te digo que no. Pero a partir de Jurassic Park yo supe más o menos que la escalera del ADN es de alguna forma el código de la vida, entre comillas, y que además ese código se puede hackear. Y esto me dio una idea de lo que era la ingeniería genética. Por supuesto, es una idea burda y simplificada, pero ya está en el acervo intelectual popular, ¿sabes? Sí. Y luego también, más allá de la ficción, Jurassic Park también de alguna forma nos preparó para discutir en serio sobre el poder de la ciencia y sobre todos estos temas éticos que vamos a mencionar ahora después. Es cierto, lo que pasa es que yo siempre, bueno, a Michael Crichton me gustaba, he leído muchas de sus novelas, pero acabó hartándome
porque siempre utiliza el mismo marco referencial. Hay cosas que el hombre no está destinado a conocer, que es lo más anticientífico que te puedas imaginar. Entonces, Sí. al final, Crichton era lo que se llama como el complejo de Frankenstein. Es decir, Sí. Y se nota en Parque Jurásico, se nota en todas sus novelas, y al final ya se fue al colmo, ya se hizo científico total con sus novelas sobre el cambio climático Sí, y sí, lo sé, lo demás, sé. y ya fue de todo. Y es lo que he hecho un poco, no me gusta. Quien no lo sepa, esta idea del complejo de Frankenstein es algo que propuso, si no me equivoco, Isaac Asimov, y que es la idea de que la ciencia, como la caja de Pandora o como Frankenstein, va a ser una producción humana que se va a descontrolar y que al Se va final a va a acabar revelar, en sí. contra de nosotros mismos, ¿vale? Esa es la idea. Y de hecho, fíjate qué curioso que menciones esto, porque justo hace año y medio o así, cuando estaba de investigadora en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, hicimos una investigación en la que llevamos a cabo unos grupos de discusión con gente de la calle y de otros entornos y tal, para ver qué pensaban sobre inteligencia artificial. Y me llamó la atención que salió en la conversación Jurassic Park. La gente hablaba de Jurassic Park para referirse precisamente a ese miedo a la inteligencia artificial que al final se va a controlar y se va a volver contra nosotros. Entonces ahí está esa idea nuclear que, como tú has dicho, Sergio, ya viene de Frankenstein. De malinterpretar Frankenstein. De malinterpretar Frankenstein. Así es, Porque que el también es problema una novela. el problema de Frankenstein es que es muy ético también, porque el problema, que también lo encontramos ético en todo esto, no es que Frankenstein creara la criatura, sino que Frankenstein creó la criatura y se desentendió de ella. Sí. Eso es sí. la zona del ético, y creo que también es algo que aparece en la película, no en la novela, sino en la película. Sí que tenemos para mí es un desarrollo filosófico más cerrado, más coherente. A mí me gusta mucho más los conceptos filosóficos de la película que de la novela. Bueno, yo de la novela os recomiendo una edición que hicieron, creo que en 2018, quizá para el 100 aniversario, que es la novela de Frankenstein anotada. Se llama algo así como para curiosos, creadores, no sé, tiene un título que es algo así, lo vamos a colgar en la descripción. Y ahí pues hay un montón de anotaciones de académicos que materiales externos, tipo pues los diarios de la autora o de su padre, que dicen fuimos a tal conferencia que hablaban sobre electricidad en tal año, tal sitio. Entonces ves un poco cómo se ha ido inspirando y toda esta serie de detalles. Bien. Muy bien. Yo con esto. Bueno, sí que quería resaltar lo que estaba diciendo hasta ahora, y es que por lo menos hay que dar crédito a ese amor por la paleontología que despertó Jurassic Park, y también todos estos conceptos sobre el ADN que antes nos eran ajenos, eran muy abstractos y que ya empezaron a estar en la boca de todo el mundo. Aquí el problema es que nos hizo soñar con dinosaurios y va a ser un poquito como el coche volador. Así es. Un sabio en las nubes. Porque en los 90, sí que se creía que se podía obtener ADN de dinosaurio. De hecho, hubo varios casos que sacaron incluso de ámbar, de insectos en ámbar, que dijeron que lo habían sacado. Lo que pasa es que todo eso se probó que eran contaminaciones, que no se podía, y después se determinó que el ADN se degrada, que una vida media de 500 años, con lo cual no da para mucho más de 2 millones de años. Pero fíjate, Sergio, lo que estás diciendo, y es que ya motivó una línea de investigación que luego no resultó, pero motivó esa línea de investigación. Y si no se pudo con dinosaurios, sí que se pudo con especies que eran más próximas, ¿no? O sea, pues es lo que has comentado de los mamuts lanudos, que no son los mismos, pero bueno, con especies más cercanas se puede empezar a plantear. Sí. Esta es otra línea de investigación, y ten en cuenta que luego
surgió todo el tema que has mencionado de la oveja Dolly y luego CRISPR-Cas, que también has dicho. O sea, todo esto, La Jurassic oveja Park de alguna Dolly creo forma... que es anterior, un Sí, poquito anterior, no, es ¿no? 96. 96. Puede Yo ser. tenía ya cierta... Iba al cole, al Vale, vale, colegio, me vale. acuerdo de la excursión. Sí, Es un poquito posterior. un poquito posterior. Entonces la Vale, vale. gente ya estaba preparada para Ujú. tener una discusión acerca de la clonación, por ejemplo. Mientras que si no hubiera estado la peli, quizá no hubiera pasado. No Bueno, se hubiera... a No lo saber. sé. Bien, no se sabe, por si ya Eso, estoy divagando. Bueno, simplemente también por último mencionar sí. bueno, que a partir de la película hubo un boom de materiales, empezaron a Ujú. hacerse pues un montón de cosas de dinosaurios, ¿vale? Juguetes, yo qué sé, libros de dinosaurios, cromos, anuncios de televisión, cereales del desayuno con imágenes de dinosaurios, se popularizaron una barbaridad. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que hubo una fiebre por los dinosaurios que aprovecharon algunos museos. Por ejemplo, el Museo de Historia Natural de Nueva York tenía proyectada una exposición que iba a ser en un par de años después, y la adelantó aprovechando este boom de interés por los dinosaurios, y ha sido una de las que más visitantes ha tenido jamás. En los primeros 10 días creo que fueron Sí. unas 40.000 personas. Y después también hubo programas de divulgación. Recuerdo especialmente Claro. Caminando entre dinosaurios, que utilizó las técnicas digitales aplicadas a la televisión, que eran un poquito más baratas, para hacer un documental pues que impactó en su momento. Fue muy También habían algunos reconocido. yacimientos abiertos al turismo y empezaron a recibir gente o familias que planeaban Sí, las vacaciones en torno a eso. Vamos a ver tal yacimiento, bueno, en Estados Unidos, en Montana, se me ocurre, que es donde está Alan Grant, el protagonista de Jurassic Park, que está por ahí investigando a los velociraptores bebé en Montana. Y todo este tipo de cosas. Y luego incluso la película recaudó un dinero que se destinó a una fundación Jurassic Foundation o algo así. O sea, se ha hecho bueno, recaudó investigación. 900 millones. Supongo que puedes soltar un poquito para Sí, se puede otras soltar un cosas. poquito. Así es. Bueno, pues eso. Sergio, yo creo Sí. que ya he contado un poco la idea nuclear que quería decir, y después de haberme leído el libro recientemente, haber visto las 7 películas Bien. esta semana pasada, una por ¿En día. las series? Las series no, ya La dije, serie me infantil planto, de ahora. me he plantado ahí. Pero sí quería hacerte una pregunta, a ti que te mola tanto la ficción, igual que a Sí. mí, si pudieras dirigir Jurassic Park 8, ¿qué narices se te ocurre para el guión? Porque es que la cosa se ha Eh, descontrolado tanto sí, que es se ha hecho a imposible perder. de revertir. Voy a decir algo que a lo mejor resulta un poco chocante, pero a mí la última, como historia de aventuras, me ha gustado. Es A mí decir, también me ha gustado. le están pegando un montón, pero a mí, como historia de aventuras, me ha gustado, y también en la forma de volver a mostrar a los dinosaurios como animales, no como monstruos de estos que tienen conciencia y parece que siempre están presentes. No, son animales. Y además los efectos especiales son impresionantes, Muy esta bonito, última. sí. Eh, Yo también la he disfrutado, esta yo última. siempre he echado de menos que la serie volviera a la profundidad filosófica de la original. Se han quedado atrapados en, oh, mira, un dinosaurio, ¡guau! Y claro, cada vez es menos impresionante porque cada vez vemos cosas más. O sea, los efectos especiales deberían haber avanzado mucho. No, últimamente están un poquito que ahorran demasiado. Bueno, no es tanto que ahorren como que les hacen trabajar demasiado rápido y entonces no les da tiempo a hacer las cosas buenas. Pero bueno, algo más filosófico. Es algo que eché mucho de menos, por ejemplo, en la segunda de Jurassic World, la de, ¿cómo se llamaba? El Reino Caído. El mundo. No, el reino de Fallen Kingdom. Ese El es. 2, o, bueno, da Sí, igual, esa la es la 2. segunda De de las 3 siguientes, o las sea, después nuevas, de de las las nuevas, 9. sí. Ahí se perdió una oportunidad
enorme para profundizar sobre los derechos de los clones. Ujú. Y también vamos a encontrarnos dentro de poco, ya tenemos las herramientas, como estamos viendo, en un mundo en el que va a ser posible ya no solo hacer clonaciones, sino también ya es posible editar nuestro propio ADN. Entonces, eso nos abre toda una... Es algo impresionante en el que vamos a ver. Igual que con 14 genes el lobo huargo, el lobo gris ya lo llaman lobo huargo, ¿cuántos genes tendría que editarse un ser humano para dejar de ser humano? Buena pregunta. O no importa mientras parezca humano, como dicen aquí. ¿Cuáles son las... cuando clonemos a otros animales, ¿cuáles van a ser sus derechos? Si cometemos alguna equivocación al clonar un animal y nos sale animales no del todo viables, ¿tenemos derecho a, una vez haberles dado la vida o haberlos desextinguido, volver a matarlos? Hay un montón de cosas sobre las que se podría indagar en futuras películas de estas, porque ya sabemos que la ficción podemos proyectar en los dinosaurios para hablar de problemas más cercanos y más inmediatos, pero que a lo mejor no utilizamos el dinosaurio porque es tan grande y tan maravilloso que nos fascina, y así de paso metemos ahí los elementos filosóficos. Entonces eso haría, intentar cambiar un poco la fórmula, porque ya está muy cansada la fórmula esta de vamos ahí a recoger esto, y llega siempre la malvada corporación para hacer las cosas. El complejo de Frankenstein aquí... No es complejo de Frankenstein porque al final es que ni siquiera pueden hacer el complejo de Frankenstein, porque si lo hacen, si llegan los dinosaurios y lo destrozan todo, ya no hay más películas. Entonces siempre estamos a punto de llegar, pero no llegamos. Entonces, eso, intentaría apuntar a algo más filosófico, porque hay mucho que rascar. Hay mucha tralla, sí. Bueno, antes de seguir, yo creo que también es un buen momento ahora, quizás, para decir, ya que estamos empezando una nueva temporada, estrenando, por cierto, aquí lo veis, los logos y todo eso que nos ha hecho Juan Miguel Aguilera. Pues es un buen momento para pediros algo, y es que os suscribáis al canal, le deis a la campanita, divulguéis. En algún momento, no sé si está preparado, pero podéis comprar algún cafetito. ¿Está todavía o aún no? Mañana mismo lo ponemos. Mañana mismo, pues mañana mismo ya podréis. Y ayudarnos un poquito a crecer para seguir trayendo aquí pues todos estos temas. Temas guays, temas chulos. De hecho, el programa lo vamos a hacer cada 2 semanas, precisamente porque queremos tiempo para documentarnos bien. Claro. Poder leer un par de libros, todo eso. Así que, nada, pues seguidnos. Seguidnos y animadnos a seguir eso adelante. Es. Cuantos más comentarios, mejor. Y bueno, yo, ya que he hablado un poquito de todo lo que no es en el proyecto de Colosal, también me gustaría hablar de proyectos de desextinción que están en estos momentos en marcha, de otros proyectos, y un poquito vamos a mirar cuáles son las verdaderas dificultades técnicas que se van a encontrar. Por ejemplo, hay un proyecto que lleva ya bastante tiempo en marcha, que intenta la desextinción del uro. El uro, el Bos primigenius, es el toro salvaje europeo. Bueno, creo que también había unas subespecies asiáticas, pero se está intentando con el toro europeo. El caso es que ya no quedan uros. El último se supone que murió en torno a 1800 y pico. Pero muchos toros salvajes, toros normales, Bos taurus, son híbridos, o sea, tienen cierto porcentaje de genoma del uro. Entonces, una forma de desextinguirlo es hacer cruces entre los que más ADN antiguo tengan, para intentar, a través de estos cruces, seleccionar aquellos que son más parecidos genéticamente al uro.
en algunos casos vamos ya por la 4ª generación. Los éxitos por ahora, realmente el que más se parece al Uro, que es un toro gigante que han conseguido sacar, en realidad no tiene poco de Uro. Simplemente lo han hecho grande por otras razones y ya está. Pero es una cosa interesante y ahora ya que también se tiene el genoma completo del Uro, también puedes comparar para ayudar. Y si una vez ya lo tienes más o menos acercado, podemos utilizar las técnicas estas de edición para terminar de perfilar las cositas. Oye, podríamos llegar a desextinguir el Uro. Por cierto, esto a lo mejor no lo sabes, pero hay un proyecto de desextinción que fue... hay varios proyectos de desextinción, varios no, 2 o 3, exitosos en plantas. ¿Por qué? Porque coges semillas antiguas y las haces germinar un poquito. Eso vamos a dejarlo aparte porque estamos hablando un poquito más de lo que son los animales. El proyecto de desextinción exitoso fue español. En el año 2001 se logró desextinguir brevemente a el bucardo. El bucardo es un tipo de cabra montés pirenaica que por la sobreexplotación, por la caza y todo esto acabó extinguiéndose en el año 2000. Es decir, en el año 2000 se ha visto la última. Entonces cogieron una piel de un animal del año 99 y mediante clonación sacaron su ADN, lo metieron en el bulito y consiguieron que naciera un nuevo bucardo. El problema, que murió a los pocos días. Vaya. Y que yo sepa no ha vuelto a conseguirse. Pero fue algo que un poco llama a la... te da esperanzas de que todos estos proyectos puedan llevarse a cabo. Entonces, pues hay muchos proyectos en este sentido para conseguir, por ejemplo, el tigre de Tasmania. O sea, estamos buscando. Y, por supuesto, el mamut. Porque, aparte de la forma esta de conseguirlo, pues también el mamut, ya sabes que se han encontrado mamuts enteros congelados en Siberia. Sí. Y esos animales enterrados en el permafrost es la mejor manera de conservar el ADN. Porque ¿y entonces ahí no se podrían clonar directamente, Sergio? ¿O tenemos que seguir combinando y tener una especie de híbrido? Ahora vamos a los problemas. Problema 1, por ejemplo. Un mamut pesa 10 toneladas. De esas 10 toneladas, 300 kilos son de microbiota. Entonces, ¿cómo podemos saber que esa microbiota que necesitaba el mamut para la digestión, para cosas, podemos tenerla hoy en día? Podemos tener, claro, o sea, claro. habría que desextinguirla también. Y creo que me mencionaste hace poco también, había algo sobre esto, sobre recuperar ADN de microbios del mamut, de microbiota del mamut, hace poquito. Sí, salió una noticia hace 3 días. Entonces, podríamos tener a lo mejor un mamut con cagaderas, lo cual no creo que sea muy bueno para los cuidadores. Después tenemos la siguiente. ¿Qué utilizamos como madre adoptiva? ¿Un elefante? Vale, en principio sí, pero es que han divergido hace mucho. Sus sistemas reproductivos pueden ser diferentes. Es decir, podemos... el elefante tiene un periodo de gestación de 22 meses, lo cual hace complicado todos estos sistemas de reproducción, porque claro, hay que esperar 22 meses para conseguir el producto. Llamámosle producto, ¿vale? Sí, el bichillo. No sabemos si el mamut tenía un periodo de reproducción de 22 meses. A lo mejor lo tenía de 18. Entonces, esto lo escribí, o sea, yo tengo una novela corta que se llama La mirada de Pegaso, en el que desextingo al lince ibérico. Que primero lo tengo que extinguir y luego desextinguirlo. Y para ello utilizo otra especie de lince, pero un lince, tengo que hacer que ese lince sea transgénico para adaptar su sistema reproductivo a
La actualidad. El lince ibérico, porque el lince ibérico tiene un periodo de gestación más corto que que los linces actuales, que los dos linces que todavía viven. Eso es un problema. Y claro, cuanto más nos alejamos, peor. Peor. Porque aquí han utilizado el lobo gris porque es parecido, pero 5,6 millones de años. Es una divergencia enorme. Entonces, todo eso nos plantea una serie de desafíos técnicos que habrá que vencer para conseguirlo. Evidentemente, cuanto más cerca, mejor. Más Por fácil. ejemplo, claro, un posible candidato sería el león del Atlas, que se extinguió en 1920. Está cerquita. Ya no quedan ya no queda ninguno vivo. Hay algunos en zoos, pero casi todos están mezclados con otras especies de leones, con lo cual se podría hacer un cruce, pero es que hay muy poquitos. La mejor forma sería conseguir hacerlo a través de los sistemas estos de clonación. Ya. Y como hay híbridos, sabemos que los sistemas son compatibles, los sistemas reproductivos. Ahí tenemos bien. Pero ¿qué pasa con el león de las cavernas? El león de las cavernas, las últimas especies, pudieron aparecer tanto en Grecia como en Italia hace 2000 años. ¿Habría alguna especie actual de felino que podría ser el donante de útero? O quizás podamos desarrollar úteros artificiales, pero entonces necesitamos saber cómo funcionaban, cómo hacen. Y aún no sabemos leer el ADN hasta ese extremo para poder desentrañar qué significan todo eso, porque esto de cambiar cositas es muy fácil, pero realmente donde se encuentra el quid de la cuestión y muchas cosas es en el entorno. No solo es en el entorno, es también en los sistemas de control de la expresión que dicen cuándo y cómo se expresan los genes. O sea, no basta con cambiar el gen, a lo mejor hay que cambiar también el sistema de expresión. Muchos cambios son neoténicos, es decir, adelantan el momento en que un gen entra en acción y entonces hace cambios. Entonces, es todo muy complicado y aún no sabemos gran cosa al respecto. De hecho, un ejemplo gráfico creo que tiene que ver justo con lo que estás diciendo y que en su momento me impresionó, me horrorizó. ¿Sí? Incluso fue una empresa aquí en Estados Unidos que ofrecía el servicio de clonar a tus animales, a tus mascotas que habían perecido. Y ahí lo que se encontraron es que cuando hacían los clones se expresaba por ahí algún gen y no era exactamente igual. Igual el gatito resulta que tenía un trocito de pelo de otro color y dices, ostras, pero si es un clon. A ver si es que esta idea que yo he tenido siempre de los clones resulta que no es así. No, es que además tenemos zonas con expresión reducida, zonas metiladas. Entonces, depende de dónde cojas la muestra, puede tener unas zonas silenciadas que no están en el original. Entonces, ya digo que hay complicaciones, hay complicaciones. Sí, y algunas de estas metilaciones, además, se demostró que podían heredarse. O sea, toda esta cuestión lamarckiana de que la función crea el órgano tiene esa pequeña puerta de verdad. Por ejemplo, a la gente que sufre mucho, metila determinados genes y transmite esa metilación a sus hijos. Y sus hijos cargan con la tensión del sufrimiento de los padres, lo cual resulta bastante... Y esto es epigenético. Esto es la epigenética, que es todo lo que va aparte de lo que es simplemente la secuencia pura y dura. Y entonces la epigenética puede influir y mucho en la expresión, con lo cual ahí también tenemos otra fuente. Y cuando ya conseguimos todo esto, nos queda el problema ético que hemos mencionado. Sí. ¿Dónde lo introducimos? Lo introducimos en el campo. El campo, para interaccionar con animales que ya los extinguieron en su momento, o si son muy antiguos, los introducimos en un ambiente, en un ecosistema que ya no es el suyo, que su ecosistema desapareció, y entonces ya solamente pueden vivir en sitios, en cuidados artificiales. Ahí hay toda una serie de condicionantes que son muy... que hay que pensar mucho antes de lanzarnos alegremente a desextinguir, aunque comprendo que en muchos casos es el sentimiento de culpa.
Es decir, los hemos extinguido nosotros, Mm. vamos a desextinguirlos y nos quedamos a gusto. Claro, hemos Para extinguido redimirnos, a sí. decenas de miles de especies, pero vamos a extinguir a las chachis, a las guays. Algo Sí, es sí, sí. algo, pero ese sentimiento de culpa. Y ya si nos empezamos a meter en humanos, como comentabas, Sí, a ahí ya eso la quería cosa llegar, a eso se quería llegar. pone... Sí. Quería plantearte la idea de una Ujú. potencial desextinción de la humanidad. Sí. Yo sé que ahora mismo hay muchas personas que tienen una imagen muy negativa del ser humano, que pues esto que son la idea de que somos una plaga, que estamos destruyendo el planeta, por supuesto, todo este tipo de cosas, las guerras, etcétera. Pero bueno, yo claro me pregunto, si también tienen o tenemos o debemos tener una conciencia de especie y que desarrollemos una especie de sentimiento nostálgico al pensar en nosotros mismos como una especie que se va o que se haya extinguido en algún momento del tiempo. Y Tarde o temprano. sí, sí, bueno, a ver, eso en principio pasará. Sí, sí. Entonces, quería proponerte que pensaras ese experimento mental, esa idea de que imagina que dentro de pocos años de pronto nos extinguimos, Ujú. las ciudades están vacías, los edificios, todo, no hay rastro, dentro de muchos más años empiezan a colapsar las estructuras, como los puentes en las ciudades, de las Sí. bibliotecas arden, no sé. Imagínate ese escenario. Y Ujú. ya incluso cuando apenas quedan unas ruinas. Pero bueno, tampoco lo quiero adelantar mucho en el tiempo porque si no surgen demasiados problemas, al Sí, menos para la desextinción biológica. sí. Porque aquí quería comentar que una forma de desextinguirnos sería, por supuesto, biológicamente y Ujú. tendríamos que plantearnos qué debemos dejar atrás para que luego nos puedan eh, desextinguir, ¿no? Que Sí. tendríamos que dejar el material genético y conservarnos de determinada forma y tal, y también todo el tema de la microbiota y una serie de detalles que Sergio Ujú. ya has comentado. Incluso necesitaríamos unos úteros artificiales o sustitutos que pudieran, o sea, que fueran adecuados, ¿no? Esto Sí, en sí. base a todo lo que has comentado. Bien, yo no sé cómo sería esa extinción, pero sí que te digo que hace poco he leído un libro que se llama La ciudad y las estrellas, de Arthur C. Clarke. Sí. Es un clásico de la ciencia ficción de 1956 y ahí no llega a producirse la desextinción de la humanidad, pero casi. Solo quedan dos ciudades. ¿Vale? Y este libro plantea una diferencia interesante en la manera en que se preserva a la humanidad. En una de ellas es mediante la clonación. Los Ujú. seres viven, tienen la capacidad técnica de vivir 1000 años, pero siempre clonan a los mismos. Tienen un banco bancos de memoria, creo que se llaman en el Sí. libro, y aquí pues tienen suficiente para que haya una variedad, una diversidad en esa población, y entonces van despertando gente y así viven eternamente. El problema que eso supone es que hay un estancamiento, y ese es un problema que va ligado también al tema de la clonación, que Ujú. no queda para otro programa, la clonación, pero bueno, está íntimamente ligado con la idea de desextinción. Y luego está la otra sociedad que sí que tiene una reproducción típica, natural, pues sí, entonces van haciendo gente y entonces evolucionan y son un poco diferentes, incluso tienen unas habilidades mentales y demás. Y bueno, y esa sería o sea, bueno, es una novelita que podéis leer si queréis, porque es una idea acerca de cómo preservar a la humanidad para no extinguirnos con estas dos vías. Y luego está la idea de que lleguemos a extinguirnos totalmente. No sé si, Sergio, tienes algún ejemplo de la ficción en el que haya pasado esto y se desextinga el ser humano. Yo pienso en una serie que hicieron hace tiempo que se llama Rise by Wolves, que son unas IAs Sí. que cogen embriones humanos y que quieren Ujú. reiniciar al ser humano en otro enclave, en otro planeta. Pero claro, estamos criados por inteligencias artificiales. La cuestión es que normalmente cuando se ha planteado esta cuestión, por ejemplo, en la reciente serie de
Adrian Tchaikovsky, de Los hijos del tiempo. Se ha extinguido la humanidad en la Tierra y mandan una nave en la que la mayor parte de la tripulación, de los supervivientes, de los únicos supervivientes humanos, están en animación suspendida. Pero ya en los años 30, uno de los primeros pioneros de la astronáutica imaginó una posibilidad distinta, que era enviar hacia el espacio una nave que no contuviera embriones necesariamente, bueno, sí, que contuviera embriones para, una vez llegada al sitio, pues ponerlos en marcha. Si se consiguiera llegar a un sistema aún mejor, no haría falta ni siquiera los embriones, podríamos hacerlo a partir de solamente la información genética. Lo que pasa es que no sabemos qué más necesitamos aparte de la información genética. A lo mejor necesitamos la información epigenética. La información, todo eso podría llegar a desarrollarse. Porque está claro que un genio del pasado no podemos desextinguir. Es decir, no podemos traer aquí a Isaac Newton, aunque tengamos podemos algo parecido. A Isaac Newton, no sé si conocemos su entierro, donde está enterrado, pero podría ser, podríamos hacerlo. Lo que pasa es que nos saldría Isaac Newton o nos saldría el hermano gemelo tonto de Isaac Newton. Podría ser. Hay que recordar, por ejemplo, también una novela de Ira Levin, que son los niños del Brasil, que intentan hacer esto, pero con Hitler. Un grupo de nazis que quedan ahí en Brasil, pues intentan clonar a Hitler. Entonces, bueno, y hay otras novelas sobre esto y todo esto, pero bueno, esta es la cuestión de eso, que parte de la genética y parte es el ambiente. Y después también, en cuanto a regenerar toda una especie, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que las mencionado ya, la clonación es estática. Sí. No cambia, estás ahí siempre y estás a expensas de que algo te borre del mapa, porque no tienes variabilidad. Evidentemente los clones pueden reproducirse entre sí y dar más variabilidad, al menos desde un punto de vista ya de barajar un poquito los genes y que estén más diversos y todo esto. Vale, hace falta, para asegurar que una especie sea viable, cierto número mínimo de individuos para aportar la variabilidad necesaria para que pueda vivir. En la especie humana creo que son 200. Vale. Necesitamos 200 mínimo. Para ser viablemente viables, para que la especie pueda ser genéticamente viable. Por lo tanto, si queremos desextinguir de verdad o proteger de la extinción, que esta es otra posibilidad, tenemos muchas especies en peligro de extinción que podríamos proteger la extinción recopilando ahora la información de al menos tantos individuos como su número mínimo. Eso es lo que hacen en La ciudad y las estrellas. Prevenir, o sea, proteger al ser humano de esa extinción. Y bueno, pues entonces digamos que yo estoy pensando en esa vía biológica para desextinguir la humanidad, luego estaría la vía sintética en caso de que no hubiera suficiente muestra de ADN para que nos pudieran clonar y tuvieran que juntarnos con no sé qué, ¿vale? Algo del futuro, un ser X, y luego ya a nivel más abstracto filosófico podría haber una especie de resurrección informacional, algo digital, digital, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es otro debate. Sí, habría que ver qué es el ser humano, sus conexiones neuronales, la carne, todo junto. No voy a entrar ahí porque eso es un tema para todo un programa. Mucho que decir. Pero en cualquier caso sí que quiero cerrar el programa de hoy preguntándote si tú, Sergio, es una pregunta personal, si tú piensas que valdría la pena desextinguir a la raza humana. A ver, Elena, como humano... No. Como humano tengo que decir que sí, porque esto es un imperativo biológico. Pero todo esto de que al final tú sabes que hay
incluso proponentes de la extinción humana para liberar la Tierra y todo esto, pero al fin y al cabo esto es una tontería. Yo creo que yo como humano, mi impulso sería seguir vivo, intentar, estamos siempre compitiendo en contra de la naturaleza que quiere extinguirnos de todas las formas posibles. Ya casi lo consiguió 2 veces en el linaje humano, que sepamos. Una fue por un supervolcán que nos dejó reducidos a par de miles de individuos, creo que son 6 millones de años. Y después han sacado hace poco también otro cuello de botella, también parecido, que nos dejó también reducidos a lo mínimo. O sea, estuvimos a punto de no llegar, ni siquiera existir. Pero yo te voy a contrapreguntar con algo más cosa. ¿Deberíamos desextinguir a otras especies humanas que compartieron el mundo con nosotros, como los neandertales o los denisovianos? Yo creo que no. Creo que no. Porque ya sabes que es uno de los sueños de un montón Sí. de libros. Creo que depende sale de ese sentimiento de culpa, de estamos juntos, se extinguieron, debemos de tener la culpa, tenemos de volver a la vida, pero ahí Sí, tenemos de hecho creo esa que no cuestión. lo has mencionado, pero incluso hay alguna línea de investigación en esa dirección de desextinguir al neandertal. A Se ha ver, planteado. hay ideas, lo que pasa es que es un tema tan polémico que no. Después aquí tengo que mencionar a mi paleogenético favorito, que es Svante Pavo, reciente premio Nobel, que empezó, que es la figura suprema en lo que es la genética del neandertal. Es quien dirigió todo el proyecto este, y ya tenemos el genoma neandertal. Técnicamente podríamos. Sabemos que hubo hibridación entre humanos y neandertales, entre neandertales y denisovianos, y entre denisovianos y humanos. Sabemos que lo hubo. Por lo tanto, nuestro sistema reproductivo, una madera de alquiler, seguramente podría tener a un neandertal. Es decir, técnicamente, casi estaríamos ahí, casi. A ver, yo te he dicho que no, supongo que porque me daría mucha pena, porque serían muy listos y me daría mucha pena, no sabría, creo Claro. que a lo mejor no tenemos el entorno ideológico suficientemente sensible para encajar algo así y para que la criatura tenga una vida digna. Todo eso habría que crearlo antes, ¿sabes? Toda la cuestión legal, moral, etc. Claro, porque técnicamente no son nuestra especie. Entonces habría que crear todo eso. Y imagínate cómo los verían algunos. Y después también está el asunto de por qué se extinguieron. Decimos que es por culpa de la competencia, pero a lo mejor una teoría es que no tenían la misma capacidad innata para crear vínculos sociales amplios. Y por eso les sobrepasamos, porque nuestro círculo social era más amplio. Eso no lo sabía, esa teoría. Si los desextinguiéramos y los volviéramos a la vida, se encontrarían con un mundo en el que no tienen una cabida. Con lo cual, aquí, si aplicamos esto mismo, o sea, cuando pensamos en neandertales, enseguida se nos vienen encima un montón de dilemas éticos. A lo mejor tenemos que aplicar estas mismas conceptos, esta misma forma de pensar a otros animales, para saber si debemos o tenemos nos podemos arrogar la potencia esta de decir, pues voy a distinguirte. Muy buena reflexión. ¿Hasta cuándo? Sergio. Hasta los que se extinguieron hace 100 años, 1000 años. ¿Dónde está el límite? 10.000. Claro. Y cuáles sí y cuáles no. Exactamente. Muy buena reflexión. Sergio, ¿qué nos quedamos con todo esto? Pues nos quedamos con que, yo creo que nos quedamos con que, voy a hacer una reflexión general, ¿de acuerdo? Que es que nuestra habilidad técnica está en estos momentos creando unas posibilidades nuevas y que pueden ser súper interesantes, pero al mismo tiempo, antes de abordar cada una de ellas, que es algo que también se podría extraer, por ejemplo, de Jurassic Park después de verla, es que
antes de abordarlo hay que pensar bien. Es imperativo el coger la ciencia y la ética que vayan de la mano para poder desarrollarla de un modo que después no nos arrepintamos. Porque arrepentirse a lo mejor con elegir cómo te vistes no tiene importancia, pero devolver a la vida a una criatura crea una serie de responsabilidades enormes. Hay que saberlo muy bien. Y es algo que, por ejemplo, todo esto que está haciendo Colossal con los wargos y todo eso, está reduciendo esa idea de la responsabilidad. Se hace un poquito demasiado a lo loco. Después también se habla un poquito de que hay gente que dice, bueno, si ahora ya podemos desextinguir, ¿por qué nos preocupamos tanto de extinguirlos? Ya no tenemos que preocuparnos, los extinguimos y después ya los desextinguimos. Y esto se está hablando, por lo que he leído, no he tenido tiempo de corroborarlo todavía porque lo he visto hace poquito preparando esto, pero esto se está planteando desde la administración Trump. Entonces dices, claro, hay una serie de cosas que hay que tener muy en cuenta. Y sobre todo llevarse la idea de que aunque consigamos desextinguir animales o personas, sería entre comillas, porque sería algo distorsionado, una forma distorsionada de lo que era en su momento, porque hay muchos cambios y nunca es lo mismo. Muy bien. Pues nada, Sergio, creo que ya llegamos al final del programa, hora y cuarto. Bien, pues nada, muchas gracias, Sergio, por tu primera aparición. Gracias, Elena. Nos veremos en 2 semanas. Oyentes del Universo Random, a partir de ahora estaremos aquí, Sergio y Elena, en YouTube, también en Spotify, en Twitch, en, bueno, todas las plataformas que iremos viendo. Sí. Exacto, que vamos a poner aquí abajo en la descripción del vídeo. Facebook, Twitter, también estamos preparando un poquito todo esto. Así es. Y bueno, pues mientras tanto, hasta entonces, criaturas inquietas, sed buenas y pensad el cosmos y dejad vuestra huella de conciencia, porque aunque se disuelva como lágrimas en la lluvia, pues por lo menos habrá estado ahí. Y si eso os aflige, nada, poneos un peliculón y pedid una pizza. Os dejo con el final del programa, una lectura de un pasaje de la Ciudad de las Estrellas de Arthur C. Clarke. Diaspar había sido concebida como una entidad. En realidad, era una sola y gigantesca máquina, poderosísima y misteriosa. A pesar de todo, su aspecto exterior casi sobrepasaba su extraordinaria complejidad, pero solo chocaba con las escondidas maravillas de la tecnología, sin las cuales todos aquellos grandes y fabulosos edificios hubieran sido solo unos sepulcros sin vida. Alvin se quedó mirando fijamente los límites de aquel, su propio mundo. 10, 20 millas, con sus detalles ya perdidos en la distancia, eran los límites exteriores de la ciudad, sobre los cuales parecía descansar el techo del firmamento. No existía nada más allá de aquellos límites, nada excepto la dolorosa soledad del desierto, donde un hombre cualquiera se habría vuelto loco. Pero ¿por qué aquella soledad, aquel vacío arenoso, le llamaba, le atraía misteriosa e imperativamente, como no lo había hecho con nadie de quienes había conocido? Alvin lo ignoraba. Miró con fijeza a lo ancho de las espiras multicolores y de los gigantescos edificios que ahora encerraban la totalidad del dominio del género humano, como si de aquella forma pudiera hallar respuesta a su pregunta, pero no la halló. Sin embargo, en aquel momento, mientras su corazón le impulsaba a lo inalcanzable, tomó una decisión irrevocable y supo entonces qué era lo que iba a hacer con su vida.